Segunda de Corintios, en el capítulo 13, en el versículo 5. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Vamos a leer la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Señor Jesús, en esta preciosa y maravillosa mañana, Dios, venimos ante tu presencia presentando tu palabra para que vengas tú a hablarnos, Señor. Revela tu palabra, Dios mío, como lo sabes hacer. Venga, Dios mío, a derramar de tu palabra, Señor, a cada una de nuestras vidas, Señor amado. También, Señor, aquellas personas, Dios mío, que están también a través de esta plataforma, Dios mío. Venga también, Señor, a glorificarte, a manifestar tu gloria, porque tu palabra es como martillo que quebranta la piedra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Jesucristo, tome asiento y déle palma fuertes al Señor. Primer palabra que el Señor le dice a la iglesia de los Corintios. Pablo hablando y le dice: examinaos, o podemos decir examínense. Usted sabe que la palabra examinar, vamos a ponerla en una etapa como que vayamos al médico. El médico, primeramente, para darle un diagnóstico, ¿qué necesita? Necesita examinarlo. ¿Por dónde viene el caso o el problema? Para luego darle el diagnóstico que nosotros o la persona tiene. Ahora el apóstol Pablo habla acerca de examinarnos. Que nos examinemos a nosotros mismos si estamos ¿dónde? En la fe. Pablo manda a la iglesia de los Corintios, una iglesia de dones, una iglesia de que estaba dotado con sabiduría, y le manda a decir y dar talmente a través de esta carta de que se examinen si están todavía en la fe. La palabra examinar significa inquirir, investigar, escudriñar con diligencia y cuidado de algo. En este caso, a nosotros mismos. Tenemos que investigar si estamos todavía en la fe. Tenemos que escudriñarnos si todavía estamos en la fe. ¿Cuántos se examinan si están todavía en la fe? Muchas veces, hermanos, nosotros, cuando se nos pregunta, ¿todavía están en la fe? Decimos amén. Pero antes de decir amén, tenemos primeramente que escudriñar. Primeramente tenemos que investigar si todavía estamos en la fe. En cierta ocasión estaba predicando un pastor, y el pastor dice de esta manera: el Espíritu de Dios me revela que aquí hay una persona de que Dios le dice de que está sana totalmente. Esta persona sale llorando y sale corriendo porque ella actuó según la fe, ¿sí o no? Pasó y le creyó a la revelación porque tenía fe, ¿sí o no?
Si el Espíritu de Dios revela de que está sana, es porque está sana, ¿sí o no? Esta persona pasó llorando, pero luego se le pregunta en su casa: hermana, ¿cómo está? Hermano, usted viera, estoy bastante enferma. Ahora comencemos a escudriñar. ¿Está en la fe esta persona o no está en la fe? Porque si el Señor habló que te sanó, ¿cómo estás? Sana, porque Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando Dios dice está sano, porque está sano y ya no tiene enfermedad, Él te sanó. Pero si usted da una confesión por fe de que usted está sano, tiene que sostener esa fe de que usted tiene en Cristo Jesús. Pero si usted viene después de que recibió ese milagro y va para su casa y le pregunta: hermana, ¿cómo sigue? Fíjese, hermano, que sigo más mal. Entonces ahí comprobamos, ¿está en la fe o no está en la fe? Por eso Pablo le decía a la iglesia de los Corintios: examinaos si verdaderamente están en la fe. Examínense, escudriñen si verdaderamente están en la fe. También se refiere a que se emite un reconocimiento de calidad de algo, verificando los defectos, errores, mal funcionamiento. Quiere decir que a través de que nosotros venimos a examinar, vamos a ver si hay defectos, si hay errores y si hay algún mal funcionamiento que a lo mejor nosotros no hemos detectado. Te pregunto, ¿te examinas? ¿No estamos examinando a nosotros mismos? Sabía que Jesús llamó a los 12 discípulos. Los llamó, pero Jesús comenzó a trabajar con ellos. Y lo primero que comenzó a examinar en ellos, ¿qué era? Dígame usted. ¿Qué fue lo primero? De que Pedro dejara de usar el machete, de que los otros dejaran de ir a pescar, de que ya no siguieran haciendo aquellas cosas. No, cuando ellos tomaron el llamado, ellos se decidieron seguir a Jesús. Pero Jesús ahora lo que estaba probando era su fe. ¿Cómo estaba la fe de ellos? Mire lo que dice aquí en Mateo capítulo 14, en el versículo 31. Mateo capítulo 14, en el versículo 31. Al momento, Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pedro mira que Jesús viene caminando sobre las aguas, y donde mira que Jesús que va caminando, le dice: si eres tú, también manda que vaya. Y le dijo Jesús: ven. Y comenzó a caminar Pedro por medio de la mar, comenzó a caminar encima de las aguas. Y cuando Pedro iba caminando a llegar a Jesús, dice la Biblia que miró ¿hacia dónde? Hacia abajo. ¿Y abajo qué miró? Abajo miró la tempestad. Abajo miró que las aguas estaban recias. Abajo miró que la tormenta estaba fuerte. Y Pedro comenzó a dudar. Y luego de dudar, se comenzó a hundir. ¿A cuánta gente el Señor nos llama? Todos los días lo llama. Y mucha gente viene hacia los pies de Jesús y se acerca y le dice: Señor, aquí estoy. Y comienzan a caminar, pero cuando comienzan a ver la prueba, la lucha, la dificultad, el momento difícil, ahí es donde comienza la duda.
Ahí donde comienza el Señor a probar cómo está nuestra fe. Si nuestra fe está alta, si nuestra fe está baja. Y el Señor por eso Pablo claramente habla, dice de esta manera, que nos tenemos que examinar. Porque si el Señor te llama, va a venir la prueba, va a venir la lucha. Y lo que nos va a sostener es cómo está nuestra fe en Cristo Jesús. Cómo nos estamos sosteniendo en el Señor Jesús. Lo único que nos va a poder sostener es cómo está plantada nuestra fe delante del Señor. Porque increíble, Pedro comenzó a caminar, pero ¿qué es lo que pasó con Pedro? Dudó. ¿Sí o no? Dudó. Pedro dudó. Lucas capítulo 8 en el versículo 25. Lucas capítulo 8 versículo 25. Vamos a leer desde el 24. Y vinieron a él y le despertaron, diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertándolo él, reprendió el viento, las olas, y cesaron, y se hizo ¿qué? Bonanza. Ahora viene la respuesta de Jesús. Y le dijo: ¿dónde está? ¿Dónde está? Jesús le estaba preguntando dónde estaba su fe. Si estaban caminando con él, si estaban con él, ¿a dónde estaba su fe? Jesús, ellos habían mirado de Jesús la autoridad, habían mirado que Jesús hacía grandes milagros, pero ellos ¿dónde tenían puesta su fe? Te pregunto, mi hermano, ¿dónde estás poniendo tu fe hasta el día de hoy? Nosotros decimos en Cristo Jesús, pero muchas veces no está puesta nuestra fe en Cristo Jesús. Está puesta nuestra mirada o nuestra razón, aquellas cosas que podemos resolver. ¿Sabe cómo se llama hoy? Ver para creer. ¿A dónde está nuestra fe? Nosotros, si miramos el milagro palpablemente con nuestros ojos, decimos que es milagro y no echamos a andar nuestra fe. Y recuerde que la fe es la certeza, la convicción de lo que no se ve y se espera. ¿A dónde está nuestra fe hasta el día de hoy, iglesia? Esa es la pregunta. ¿A dónde está nuestra fe? ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque parece la fe que tuvo Tomás. Tomás no estaba el día que Jesús llegó. Y Tomás que dijo: si no tocare su mano donde fue clavada, su costado, entonces voy a creer. Hoy, hermano, está ver para creer. La fe no se basa en eso. La iglesia de Cristo no se basa en aquellas cosas, hermanos, que se ven, sino aquellos que no se ven. Por eso dice la Biblia claramente que aquel que se acerca a él crea que le hay, porque él galardona a los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos nosotros cada día que nuestra fe no vaya menguando, sino que vaya creciendo ante la presencia de Dios. Jesús le dijo: ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está tu fe, mi hermano? Es que mi fe está en el Señor. Se va afuera y le pregunta: ¿dónde está tu fe? Tu fe, me dice, mi fe está en el Señor. Y cuando mira el hombre, su fe la pone en diferentes cosas. Y la fe verdadera es cuando el hombre se apega. Por eso ciertamente la Biblia dice: ¿será que cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra? ¿Por qué? ¿A dónde está tu fe? ¿A dónde está mi fe hasta ahorita? Jesús le reclama y le dice: no, mira que estamos en peligro, le dicen los discípulos, pero todo lo que le ha enseñado, todo
todo lo que habían visto de Jesús, todo lo que habían practicado, ¿qué pasó? Sabe, hermano, que los discípulos, luego de que Jesús los reprendía, luego que Jesús le decía: generación de incrédulos, cuando Jesús le decía tantas cosas acerca que eran hombres incrédulos, en Lucas capítulo 17, en el versículo 5, ellos se acercaron a Jesús y le dijeron: aumenta nuestra fe. Porque sabía bien de que su fe podía falsear. Y eso es lo que hasta el día de hoy está haciendo, hermano, causando a la iglesia tantas cosas. Cuánta gente se aparta de Dios por causa de la fe. Cuánta gente se extravía por causa de la fe. Cuánta gente se desvía por causa de la fe. ¿Sabe por qué? Porque le está faltando fe. Cuánta gente, hermano, hasta el día de hoy ya no quieren nada con el Señor. Se apartan del Señor, se alejan del Señor porque le faltó la fe. Y eso es lo que al hombre no le debe faltar: la fe. Porque la fe es la esperanza que nosotros ponemos, aunque no lo miramos, pero sabemos que va a venir. Nosotros andamos por fe, no por vista. El apóstol Pablo por eso claramente habla y dice: examinaos si todavía estamos en la fe. Todavía, hermano, estás en la fe. ¿Por qué cree, hermano, que hoy en día mucha gente no cree en las revelaciones? ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque cuando el Señor sana a una persona, lo sana porque realmente Él está haciendo la obra. Pero eso depende también de nosotros si estamos creyendo. ¿Y cómo está nuestra fe hasta el día de hoy? Porque si nuestra fe está baja, aunque el Señor diga: yo ya cambié a aquella persona borracha, yo ya la toqué, yo voy a hacer grandes cosas, muchas veces las esperanzas del hombre cuando mira: no, pero si sigue siendo igual, si esta persona no cambia, si el Señor ha dicho que lo va a cambiar, ¿por qué no lo cambia? Hermano, ahí es donde el hombre tiene que echar a andar su fe y decirle: Señor, yo creo que mi hijo es un predicador. Señor, yo creo que tú convertirás a ese vecino. Señor, yo creo, si tú hablaste, si tú ya lo confesaste, Señor, yo sé que esa promesa, porque tú no eres hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, porque lo que Dios promete, eso lo cumple aquellos que le están creyendo en su palabra, aquellos que se están sosteniendo a través de su palabra, porque la fe viene por el oír. La fe viene por el oír. Y dice la Biblia de que muchos se apartarán de la fe. ¿Por qué se están apartando muchos de la fe? Se están apartando de la fe porque la han perdido. ¿Sabe que usted hoy está aquí? Porque todavía está creyendo. Está creyendo todavía, pero no tenemos que ver para creer. Porque nosotros por fe andamos. Y los milagros acontecen por la fe. Y por medio de la fe que nosotros recibimos. ¿Usted por medio de qué recibe las fuerzas? Por medio de la fe. Porque usted está creyendo que por medio de la fe las fuerzas van a venir sobre tu vida. Por medio de la fe nosotros vamos a ver cuántos hombres conquistaron en los tiempos. En aquellos tiempos, ¿cuántos hombres sufrieron? Hoy en día podemos ver, hermanos, que la prueba de la fe, mucha gente lo abandona. ¿Por qué razón? Porque se han apartado de la fe. Mire lo que dice aquí. En 1 Timoteo, en el capítulo 4, en el versículo 1. A su nombre.
Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán. ¿De qué? Se apartarán. Oiga bien, ¿qué va a hacer? Se van a apartar, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, ¿qué va a pasar? Se van a apartar, escuchando a espíritus mentirosos, escuchando doctrinas de demonios. Y mucha gente, hermano, se ha apartado. Mucha gente se ha separado. Mucha gente ha abandonado. Mucha gente, hermano, se ha extraviado de la fe. ¿Por qué? Primera Timoteo 6:10, mire lo que dice. Va a adelantar una hojita. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando, algunos se extraviaron. ¿De qué? Fueron buscando. ¿Qué fueron buscando? Fueron buscando dinero. Siempre yo voy a decir, con el dinero sobrevivimos, con el dinero comemos, pero la raíz de todo mal es el amor hacia el dinero. Te pregunto, ¿cuántos conocen a gente de que por el amor al dinero hoy ya no están aquí? Yo creo que usted conoce a un montón de gente que se fueron buscando dinero y lo primero que hicieron fue extraviarse de la fe. Lo que a nosotros menos nos debe de faltar, hermanos, es la fe. Si está falto de fe, pídale a Dios. Si te está faltando la fe, pídale a Dios para que te la aumente. Hermanos, porque si no tenemos fe, ¿cómo vamos a resistir? ¿Cómo vamos a permanecer en la fe? Porque dígame una cosa, si usted levanta un ayuno, lo levanta el ayuno ¿por qué? Usted lo levanta por fe, que cree que a través de ese ayuno las cadenas se van a romper, que los yugos se van a romper, que las ataduras se van a romper, que las obras del diablo van a caer por tierra, que las trampas del enemigo van a caer por tierra, y Dios a través del ayuno va a dar victoria para nuestra vida. A través de ese sacrificio Dios va a obrar, pero estamos creyendo por medio de la fe. Te pregunto una vez más, ¿te estás examinando tu fe? ¿Estamos examinando nuestra fe? Para terminar, Hechos capítulo 14, versículo 22. Hechos capítulo 14, versículo 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen ¿en qué? Y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino. ¿Qué estaban haciendo los discípulos? Confirmando los ánimos, exhortándose que permaneciesen ¿en qué? En la fe, porque sabía bien de que a través de muchas tribulaciones, a través de muchas pruebas, a través de muchas dificultades, teníamos que estar firmes en la fe. Y los discípulos se mantenían exhortando, animándose a permanecer en la fe, porque todo lo que estaban pasando, ellos permanecían firmes. Y los discípulos murieron en la fe, ¿sí o no?
murieron en la fe. ¿Por qué murieron en la fe? Porque estaban permaneciendo en ella. Iglesia, no podemos dejar de permanecer en la fe, porque la fe es la certeza, la convicción de lo que no vemos, pero estamos esperando. Por medio de la fe estamos esperando que nuestro Señor volverá un día. Sin la fe no lo estamos esperando. Estamos esperando que venga diciembre. Estamos esperando que venga enero. Estamos esperando que vengan días festivos. Estamos esperando que vengan días de gozo. Estamos esperando que vengan días de alegría. Pero lo más esencial que la iglesia tiene que esperar, si está en la fe, que Cristo viene pronto a levantar su iglesia. Que Cristo viene pronto a levantar a aquellos que están preparados en la fe, sostenidos. Y aquel que no está ahora en este momento flaqueando en la fe, es momento que nos levantemos, porque el Señor está por venir. Coloquémonos de pies, dele palmas fuertes al Señor.